Historia y memoria de la educación. Los artesanos de la enseñanza postmoderna acerca de la formación de maestros con oficio. Texto: Andrea Aliut. Andrea Aliut, doctora de Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora del Departamento de las Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras. También es profesora del posgrado en la carrera de especialización y maestría en Administración de la Educación y Política Educativa de la Universidad Torcuato Di Tella. Su área de especificación es desde hace más de 25 años, está en la formación de profesores y docentes, ha armado temáticas, ha investigado mucho, disertó y publicó tanto en el país como en el exterior. Andrea Aliut, en el texto Los artesanos y la enseñanza postmoderna, hacia el esbozo de una propuesta para su formación, primeramente hace una introducción al tema que va a tratar, que es la formación docente hoy. Continúa con los orígenes de la formación docente, en el subtítulo La docencia en sus orígenes. Luego la autora trata el tema cómo se lleva a cabo la formación docente hoy, para continuar con un acercamiento o un esbozo de una propuesta de formación basada en la experiencia. Después, Andrea Aliut trata las formas específicas para la transmisión de los saberes de oficio, como aprender de la propia experiencia, aprender de la experiencia de los otros y aprender juntos. Por último, la autora hace una conclusión del tema abordado. Aliut va a comenzar definiendo a las escuelas como instituciones que posibilitan tanto la transmisión de un conjunto de valores culturales como la formación de ciudadanía. Las mismas fueron impactadas por los cambios sociales, culturales y tecnológicos que se fueron dando a través del tiempo. Y si bien conservan la mayoría de sus rasgos originarios, la escuela como máquina de imposición de identidades se encuentra actualmente debilitada y cuestionada. Además, dejó atrás la exclusividad, permitiendo el ingreso a la institución a todos. Por lo cual, el fin o objetivo se volvió a afrontar, resolver o apaciguar problemas derivados de la injusticia social. Quienes van a encargarse de poder lograr ese objetivo van a ser los docentes, por lo que hay que centrar su formación en lo que denominamos la escuela de hoy. Vamos a llevar a cabo un análisis en el que vamos a ver las características y rasgos de la formación tanto desde su inicio como hasta la actualidad. Por lo que empezaremos con la docencia en sus orígenes. ¿Cómo surge la docencia? Durante los siglos XIX y XX, a partir del proyecto de unificación nacional e integración económica, el Estado Nacional Argentino crea la Escuela Normal. Dicha escuela estaba especializada en formar maestros con la misión de socializar, civilizar y educar a una población inculta. Se basaban en rutinas, en prácticas y en altas dosis de moralidad. La escuela normal aseguraba la continuidad y la homogeneidad mediante la inculcación de saberes, de pautas, de normas y de hábitos, tanto de orden como de trabajo, con el fin de integrar los sujetos al orden establecido, es decir, responder a la cultura dominante de la época. La formación docente hoy difiere mucho respecto a lo que podemos decir correspondía en sus orígenes. A fines de las décadas de los 70, la carrera comprendía 2 años con 600 horas en promedio y fue a partir de la década de los 80 que se modificó a 3 o 4 años con 3.000 horas en promedio. Además de modificarse la carga horaria y los años, también se ha ido complejizando, puesto que se esperaba de los futuros docentes la reflexión, comprensión, contemplación y compromiso de las dimensiones sociopolíticas, histórico-culturales, pedagógicas y disciplinarias de estudio, el compromiso con los valores democráticos, el dominio de los contenidos,
que consideren las subjetividades de los que aprenden, las nuevas tecnologías de comunicación e información, etc. Aún así, no era suficiente que aprendan lo mencionado para enseñar en la actualidad, por lo que se recurrió a intensificar los aportes de las didácticas específicas. El objetivo es que puedan desempeñarse en contextos y escenarios educativos reales. Los futuros docentes debían apropiarse de ciertos códigos culturales, de ciertos marcos conceptuales que les permitan estar mejor posicionados a la hora de tomar las decisiones más específicas acerca de lo que tienen que hacer con los alumnos. Actualmente, la carrera docente o la formación docente no es sencilla. Es permanecer en la confusión, en la imprevisibilidad, es tener que decidir en contextos de cambios. Por lo menos así es como nos lo afirma la docente Marisa Weyman. Hacia el esbozo de una propuesta de formación basada en la experiencia. ¿Por qué una propuesta basada en la experiencia? Porque Andrea Leaud plantea que hay ciertas dificultades a la hora de enseñar que se deben a que maestros y profesores no han aprendido el oficio, es decir, no saben obrar a partir de los conocimientos formalizados. Ante esta dificultad en la formación docente, la autora reafirma la importancia de ir construyendo el oficio de enseñar a lo largo de todo el proceso formativo. Pero, ¿cómo se enseña a enseñar? Se enseña obrando, comprometiéndose con lo que se hace, siendo capaz de producir sujetos transformados en algo distinto a lo que eran. ¿Y cómo lograr esto? Primeramente, recuperando procesos de transmisión y experiencia acumulados y producidos durante la trayectoria escolar y profesional, porque son los que nos permiten actuar, pensar y reflexionar sobre lo hecho o actuado a fin de enriquecerlo y mejorarlo. También se logra explorando variadas experiencias de enseñanza que nos ayuden a pensar, abrirnos, inventar y estar atento a lo que la práctica muestra y dice, además de aceptar lo inesperado. Esto significa entonces aprender de la experiencia. Además se logra experimentando, probando y poniéndose a prueba, aprendiendo de la curiosidad, de la investigación e incertidumbre, es decir, experimentando experiencias, abriéndose así a lo que sucede en la práctica. Por lo tanto, quien sabe enseñar ha probado, discutido, analizado y practicado muchas y distintas maneras de dar a conocer y ofrecer lo que los otros sujetos tienen que aprender. Bueno, hasta acá hemos visto cómo el sistema educativo ha ido mutando desde sus orígenes y las instituciones formadoras de docente también lo han hecho. En lo que se refiere a la forma de transmitir el conocimiento formalizado. En la actualidad podemos observar la prolongación de los planes de estudio, refiriéndonos al tiempo estimado para realizar una carrera, como así también un aumento en el contenido de saberes formalizados, o sea, de contenido curricular. Se ha dado lugar a distintas áreas del conocimiento, como son psicología, pedagogía, antropología, solo nombrando algunas, para complementar la formación docente. Al mismo tiempo, se le ha otorgado a la práctica mayor importancia. Antes, esta quedaba relegada al final de la formación, o sea, primero se obtenían los conocimientos y luego se los aplicaba en las aulas. Hoy se trata de introducir la práctica desde el inicio y sin embargo no alcanza, porque la forma en que se intenta enseñar a enseñar no ha cambiado. Es en este punto que la autora trata de plantear una alternativa de modelo de formación docente, en donde el oficio de enseñar esté presente durante todo el periodo de formación, que se le brinde un lugar relevante al saber peculiar del docente, que es adquirido durante los procesos de enseñanza. Saberes que no están en los libros y que se pueden encontrar en las narraciones de las experiencias infinitas y variadas de quienes ya enseñan. Y como último punto, propone que durante este periodo de formación, quien se esté formando tenga la posibilidad de experimentar distintas situaciones que el día de mañana pueden presentarse en el aula, y así ir trabajando en la adquisición de herramientas que le permita afrontar dichos escenarios. Pero si antes pese a todo alarga la enseñanza salía, ¿cuál sería el problema? El problema es
que en el contexto social en el que el docente debe enseñar ha cambiado significativamente y sigue mutando día a día, donde el Estado, en primer lugar, y la sociedad en su totalidad, han hecho responsable a las instituciones educativas y a los docentes de dar solución a problemas sociales que superan la acción de transmitir saberes, lo cual sería un punto a discutir en nuestra instancia. Pero esto es lo que nos muestra que el docente de hoy no puede darse el tiempo para aprender en soledad, por prueba y error, a medida ejerza en la profesión. Como ocurre hasta ahora, el docente hoy necesita estar preparado para afrontar los cambios diarios y la diversidad de situaciones, con imaginación, creatividad, pasión y convencimiento de lo que hace sirve y genera en el otro un cambio. O sea, que durante su formación como futuro formador debe adquirir las herramientas que le permitan probar, experimentar, crear e innovar. En situaciones de cambio, muchas veces imprevista, que ponen en jaque todo lo preestablecido y donde los saberes especializados de los cuales nos habló la autora no alcanzan. Entonces, se preguntarán, ¿hay una forma específica o apropiada para la transmisión del saber hacer? La respuesta es sí, pero antes de comenzar a indagar en esta forma de transmitir saberes, es importante que nos quede claro que la experiencia que adquiere un individuo a lo largo del tiempo, afrontando distintas situaciones, no se puede transmitir a otro individuo. ¿Por qué? Porque es personal, subjetiva e intransferible. Lo que genera esas experiencias en la persona es lo que se puede transmitir y es a lo que llamamos saberes. En el tema que nos reúne hoy sería lo que la autora denomina saber peculiar del docente. Esta transmisión del saber hacer podemos observarla en los talleres de artesanos y el trabajo que hacen los formadores de adultos. ¿Qué ocurría en el taller de los artesanos? Llegar a saber hacer algo bien lleva tiempo. Cuando hablamos de la práctica del oficio, tiene una larga duración, de 7 a 10 años en los medios medievales, por lo que el aprendiz debía convencer al maestro de que podía ser uno de ellos. Cuanto más lenta y exploratoria era la práctica, daba la posibilidad a la reflexión e imaginación, ya que los resultados inmediatos eran sospechosos. Había etapas de progreso en el aprendizaje, donde al comienzo el aprendiz se basaba en la imitación del procedimiento y luego la producción de una obra propia donde debía demostrar competencia de gestión y liderazgo. ¿Cómo hacía el maestro para que el aprendiz adquiera las habilidades? Brindaba instrucciones personales y prácticas, donde generaba una transferencia de sus habilidades y secretos del oficio. Se ocupa en persona de los detalles de la producción, generando un contacto entre los instrumentos y explicaciones que le eran útiles al aprendiz. Asumía el compromiso y la confianza en que todos podían hacerlo, donde en un taller bien administrado debía equilibrar el conocimiento tácito, que era altamente personal, difícil de formalizar y comunicar a otros, ya que era acumulado a lo largo de la vida, y el conocimiento explícito, que es fácilmente comunicado y compartido con los otros, que tiene forma y es sistemático, donde el grupo genera fuertes lazos sociales. ¿Qué hacen los que forman adultos en un oficio? Los formadores saben de su oficio, si bien no son modelos acabados, ya que están en proceso de formarse y continúan haciéndolos mientras enseñan a otros. Los que forman muestran lo que hacen, acompañan, ayudan, enseñan, no solo las competencias sociales y capacidades de adaptación a los escenarios laborales diversos y cambiantes. A estos formadores les gusta lo que hacen y están dispuestos a dar lo máximo de sí, con la esperanza de que lo suyo sirva de base para el despegue de otros. El discurso de estos formadores es estable, apacible, sereno y poco vaciante, porque están convencidos de que tienen algo valioso que dar, que legar y dejar a otros. Los que son formados experimentan, prueban, tantean y producen. Este es el espacio de transmisión de saberes donde el que enseña transmite orgulloso, con pasión y compromiso por y con lo que hacen. Aprender de la experiencia implica no solo la propia, sino que también se aprende de la experiencia de otros y de la experiencia del trabajo conjunto. Bien, veamos ahora
¿Qué y cómo aprendemos de cada una? Aprender de la propia experiencia esencialmente es aprender haciendo, no solo en la docencia, en cualquier actividad que realicemos, como dice el dicho, se aprende a caminar caminando. Así es como el docente aprenderá a enseñar enseñando, y para eso, las instituciones encargadas de formar docentes deberán brindar el espacio que permita a quien se está formando poder practicar el enseñar. Hay un factor importante, o más bien esencial, en esta forma de aprendizaje, que es el combinar la repetición y la imaginación, y acá la autora hace hincapié en que, para obtener saber por medio de la práctica, es necesario centrarse no solo en la mecánica de la acción, sino también en la dinámica que se produce entre un problema, su solución y un nuevo problema. Y aunque parece un trabalengua y algo ajeno a nosotros, no lo es. Sin darnos cuenta, lo hemos hecho desde niño. Cuando jugábamos, en esa simple acción de jugar, repetimos para modificar algo que no nos gustó o no salió, para poder mejorarlo. Y para esto hacemos uso de nuestra imaginación, creamos e innovamos. Y es así como vamos adquiriendo nuestra propia práctica que nos enriquece con saberes adquiridos. Saberes que no están escritos en las instrucciones de ningún juego, sino que se adquieren jugando. Desde el dinamismo podríamos pararnos para ampliar el concepto de aprender haciendo. ¿Cómo lo haríamos? Podríamos plantearlo como un interjuego, un constante intercambio entre solución y apertura, entre solución y nuevos problemas, y entre ejecución y creación. Para eso, podríamos pensar a este proceso dinámico como dos etapas. La primera sería la de inversión, o sea, la instancia formativa, donde exploramos e indagamos y experimentamos. La segunda sería de distanciamiento de esa primera etapa. Podríamos decirlo como mirarlo desde lejos, alejarnos del hecho para reflexionar, problematizar y aprender de lo vivido. Aprender de la experiencia de otros podríamos decir que es un buen punto posible de partida para aprender. Pero sobre esto, Aliaut va a decir que las enseñanzas de otro sirven si ayudan a enseñar. Esto sería no copiar el modelo que otros pueden proveer, tomar de ellos herramientas, resignificarlas, explorándolas para inspirarnos a hacerlas propias. También otros sujetos y soportes son formativos a la hora de aprender. Esto sería videos, escritos, relatos, por nombrar solo algunos. En la mirada puesta en la enseñanza, construida desde el otro, Aliaut va a destacar el importante poder formativo de la propia práctica de los formadores. ¿Por qué? Porque la mirada puesta en ellos hace dar cuenta que la manera en la que se enseña es más que lo que se dice. En este sentido, también se puede destacar el plus del oficio del que habla la autora cuando dice que la pasión y el compromiso nos permite conectar formación, transformación de las personas con la transmisión de cultura a las nuevas generaciones, lo que estaría íntimamente relacionado con ese compromiso que nos atraviesa, conectando lo que somos con lo que hacemos porque elegimos hacerlo. Cuando quienes enseñan a enseñar comparten los denominados gajes del oficio, que son aquellos que se van construyendo sobre la propia práctica, los que se van descubriendo y validando en la experiencia propia. Decimos que esos formadores toman la enseñanza como oficio. Hablar de lo que se hace y cómo se hace, lo que sería hacer una exposición a modo de guía, es importante. ¿Por qué? Porque el que está aprendiendo mira y observa cómo el maestro lo hace y toma de aquel cualquier detalle, por más insignificante que parezca. Todos los aportes o trucos son de gran valor para quien está aprendiendo. Además, es de gran importancia en estas instancias no usar verbos imperativos que puedan confundirse con una orden. Entonces, para hablar del propio trabajo se utilizan recursos como analogías, ejemplos, hechos vividos, anécdotas, metáforas y otros que también ayudan a entender a la enseñanza desde el oficio. Además, apelar a las figuras propias de otros campos como repertorio de escenas de enseñanzas, por ejemplo, el cine,
incentiva al uso de herramientas del orden imaginario. Va a decir la autora, esto sirve para que los conocimientos se formen de manera implícita y que se conviertan en guías prácticas. Acá es importante recordar que no solo aprendemos de la experiencia de otros, sino también de la propia experiencia y del trabajo en conjunto. Entonces, Alloud va a decir que el trabajo colectivo motiva a hacer las cosas bien y lo más importante es que favorece la propia construcción, ese trabajo que tanto resalta durante su escrito la autora, ese trabajo de artesano o un trabajo de buena calidad. Entonces podemos decir que para aprender juntos es necesario practicar las relaciones interpersonales implicadas en el trabajo con otras personas. Esto sería tener en cuenta que estamos trabajando entre seres humanos. Las relaciones interpersonales, para que una construcción sea fructífera, para que el trabajo y la producción sean una artesanía, se debe tener en cuenta que ese trabajo se está dando entre personas. En este sentido, también es importante entender que las relaciones entre los que se están formando y los formadores deben ser relaciones colaborativas y recíprocas siempre. Conclusiones. A modo de cierre, hoy enseñar es difícil para todos y en todas las escuelas. Si bien se conserva su formato o gramática original, se diferencia de la del antaño, en tiempos medievales. Para poder enseñar, se debe hacer un trabajo artesanalmente paso a paso. Entonces, podemos decir que educar, intervenir, transformar y lograr que quienes están en la escuela aprendan, es necesario solo adquirir nuevos conocimientos profundos y complejos, sino también valorar, recuperar e incluir aquellos saberes de las experiencias que refieren a lo particular, a la producción, a la creación, a la experticia en lo que se hace, hasta incluir las experiencias creando condiciones de enseñanza del oficio artesano, hacer las cosas bien y es provechoso para todos. Cerramos con una frase de Alió, Andrea: el trabajo de enseñar se va construyendo artesanalmente en el día a día, paso a paso.